Bienvenidos a República Laica, soy Roberto Blancarte. Esta semana vamos a tocar el tema de religión y violencia en la República Laica. Casi todo mundo asume que la religión tiene que ver con cuestiones de paz, con cuestiones de armonía social, pero al mismo tiempo hay muchos elementos, muchos indicios que nos muestran que la religión está también ligada a la violencia. Lo hemos visto en muchas de las noticias recientes y no tan recientes en el mundo. En realidad, en medio de eso hay muchísimas posibilidades, pero lo único cierto es que solo donde hay un Estado laico, donde hay una república laica, tenemos la posibilidad de una convivencia entre distintas religiones, entre distintas formas de pensar y de concebir el mundo de forma armoniosa y pacífica. Sobre este tema vamos a tratar precisamente esta semana y nos acompañarán Fernando González del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el pastor Abner López de la Sociedad Bíblica de México, así como del profesor doctor Carlos Garma de la Universidad Metropolitana. Así que acompáñenos, por favor. Respeto y derechos a las minorías religiosas. En México, el 6.3% de la población pertenece a una minoría religiosa. El 3.6% considera que sus derechos no han sido respetados debido a su religión. El 84.1% está en desacuerdo con que en México las personas católicas tengan más derechos que las de otras religiones, mientras que el 7.8% sí está de acuerdo con que las personas católicas tengan más derechos que quienes practiquen otras religiones. En el mundo, los países con mayor intolerancia religiosa son India, China, Indonesia, Pakistán. Estamos con el profesor Fernando González, entonces como ya estamos queriendo hacer una tradición, en esta primera sección de nuestro programa vamos a discutir con nuestro invitado principal estas noticias de la semana anterior, noticias o de las semanas anteriores, noticias nacionales e internacionales. Así que directamente voy a platicar de alguna para que me comentes, Fernando. En Chile hay un debate sobre la eutanasia que surgió cuando un adolescente que sufre fibrosis quística dijo que estaba cansada de vivir con esa enfermedad y pidió autorización para quedarse dormida para siempre, es decir, para que se le practique la eutanasia. Hay el antecedente de que un hermano de ella también ya murió de esa enfermedad y ella obviamente ya vio lo que significa ese sufrimiento. Y obviamente en Chile no hay la eutanasia legal, así que se generó un enorme debate. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, pienso que este debate de la eutanasia que ya se dio en otras partes del mundo, por ejemplo el caso de Samperio en España, que me parecía que él dio como la pauta a este tetrapléjico que duró 29 años tetrapléjico, que se hizo una película al respecto, el hecho del que decía la vida es un derecho pero no es un deber. Y toda su lucha por tratar de que esto se convirtiera en algo de tipo jurídico y la posibilidad de elegir su muerte. En el caso de él no podía darse su propia muerte y tuvo que ser ayudado por una amiga, ¿no?, para que le diera el cianuro y pudiera morir. En el caso de esta niña podría ser mucho más fácil que ella misma se aplicara la eutanasia, ¿no? Digamos, que sería más bien suicidio asistido, sí, si es por un médico directamente, ¿no? Pues que es una forma de eutanasia. Esa es una forma de eutanasia, porque luego se habla de eutanasia pasiva y activa, se han hecho toda una serie de disquisiciones, pero digamos, es un problema, me parece, extraordinariamente complicado y serio. Depende de los casos porque se va haciendo muy complejo. Están estos casos como el de Samperio, tetrapléjico, están estos casos conscientes donde la persona decide que ya no quiere seguir viviendo por aquello de que la vida es un derecho, pero no es un deber.
y están los casos de los que quedan como vegetales y entonces los familiares toman la decisión y más si no dejaron un testamento previo porque no se acostumbraba tampoco en determinados momentos. Entonces, el acto es muy complejo. El problema es como lo planteaba un español, un médico español, cuando implicas a terceros. ¿Qué significa implicar a terceros? No solo es alguien que decide sobre su propia vida y dice no puedo más, me resulta insoportable, sino necesito que tú me ayudes, por ejemplo. Entonces en esos casos... Y que hay consecuencias legales para el que le va a ayudar, porque obviamente para que el que muere ya no puede haber, ¿verdad? Exactamente, entonces ese es el problema, primero la violencia que se tiene que hacer el otro, por ejemplo, si es un familiar como en el caso de Samperio, de decir, bueno, yo lo quiero y voy a matarlo en principio y me duele en el alma y lo hago porque me está pidiendo eso y por amor, pero es un desgarramiento para el tercero. En cambio para el otro es un terrible desgarramiento, pero él termina ahí algo que valora como insoportable. ¿No? Ahora, en México no tenemos tampoco ese derecho a morir de manera asistida, ¿no? Existe, según entiendo, la posibilidad de que a uno lo desconecten y eso ya es legal, pero eso, digamos, es curioso cómo entra en los cánones de lo que la Iglesia Católica acepta. Y sin embargo, yo siempre veo cómo de manera curiosa en nuestra república laica las leyes se detienen hasta donde la Iglesia Católica acepta, ¿no? Y lo cual me parece que es digamos, una limitación en términos del derecho de muchas personas que no necesariamente comparten la doctrina y la postura de la Iglesia mayoritaria, ¿no? Claro, y ahí está nuestro problema en nuestra República Laica Mexicana, donde la Iglesia Católica no termina de hacer el duelo y sigue como aquello de los tiempos de López Mateos con el libro único, gratuito y obligatorio. La moral de la Iglesia se pretende única, gratuita y obligatoria para todos. Y eso me parece lamentable en un país donde ya hay pluralidad religiosa, incluso pluralidad no religiosa, donde hay ateos, donde hay agnósticos, y siempre se para en ese punto donde la gente no puede decidir no morir de muerte clínica, como decía Iván Illich en los 70, ¿no? De que no mueren de su propia muerte, sino mueren de muerte clínica y no pueden elegir exactamente ahí en el punto de la Iglesia Católica donde sigue marcando la pauta. Y a propósito de la Iglesia Católica, ¿qué te parecieron los comentarios del Papa sobre la mexicanización de Argentina? Bueno, primero hay que ver que era una carta privada hasta donde yo me puedo dar cuenta. Lo que el Papa dijo con este estilo tan desenfadado que tiene Bergoglio. Tan argentino. Tan argentino. Para propósito de. A propósito de. Entonces, hacer pública una carta, ahora que está mandando cartas a todos, a los que abusaron de pronto, o les llama por teléfono, aquí el caso de Jesús Colín le manda una carta, él fue abusado, entonces le dice que lo lamenta mucho. Entonces hay una cosa como muy discrecional del Papa y me imagino que para alguien que le llega una carta, lo primero es presumirlo. Me escribió el Papa directamente. Y más si estás en un debate en el Parlamento en tu país y dices, no, miren, no, sí. Entonces, en Argentina obviamente esa carta se usa como si fuera, ¿no? Patente de corso casi, ¿no? Puedo hacer lo que quiera con esto, ¿no? Aquí tengo... Lo dijo el Papa directamente, hasta la presidenta que lo odiaba y que tenían una relación tan ríspida antes de ser Papa, se tuvo que plegar directamente, lo cual ya debe haberlo dolido un poco a la presidenta. Pero en el caso de México, digamos, esa susceptibilidad que tenemos me pareció un poco exagerada, digamos, ¿no? Porque... digamos, que diga que si está mexicanizando Argentina o colombianizando México, etcétera, digamos, podría ser un poco más sobrio y discreto la Secretaría de Relaciones Exteriores de investirse con la patria por delante y al mismo tiempo tenemos los casos que estamos viviendo con el narco pavorosos y que no puede responder ante las comisiones de la ONU con seriedad, dice no sé cuántos muertos, cuántos desaparecidos, pero etcétera, etcétera. Entonces me parece como muy discordante esta nota de la una sobrereacción a un tema que en donde en realidad, como el propio Papa dijo, la fuente son los obispos católicos mexicanos que le dijeron, oye, esto está de terror, ¿no? Está terrible y en efecto con
fueron en su visita al Límina, pues yo me imagino que lo único que hicieron fue describir la situación tal como la ven. Claro. Y obviamente pues pues no es muy halagadora, no es una situación agradable la que estamos pasando en México. Así que lo único que creo yo que hizo el Papa finalmente fue reproducir la visión de los obispos católicos, ¿no? Y no vimos al gobierno enojarse con los obispos, ¿no? Porque eran en realidad con quienes en todo caso tendría que haberse sentado a platicar, ¿no? Pero en fin. Y aquí hay un asunto, digamos, esto de no enojarse con los obispos, pero sí, digamos, la posibilidad de que estos obispos ahora están muy críticos, Sí. pero en los años 90, cuando el caso Posadas y cuando vino todo lo de las limonas y de las narcolimosnas, se dividió el episcopado diciendo, yo no averiguo si me dan limosnas narcos, Claro, porque yo no soy claro. policía, y otros que dijeron, si yo me entero, inmediatamente las devolvería. Claro. Y Ahí hay quien sí, incluso dijo, me acuerdo muy bien de Monseñor Godínez, el secretario del episcopado. fue secretario y luego era obispo de Aguascalientes, y dijo, no, pues nosotros las bendecimos y se convierte en dinero bueno, ¿no? Así es. Como quien dice lavado, ¿no? Claro. Esa era una especie de lavado espiritual de dinero, ¿no? Y ya el padre Soto en el aniversario del temblor en el 96, que en la Basílica dijo, ya quisieran ser tan generosos como los narcos. Claro, matan y asesinan, pero ya quisieran tener esa capacidad para dar. Sí. Entonces, estas ambigüedades de la Iglesia Católica ahora parece que están haciendo un frente más común, porque sí están matando sacerdotes, claro, ¿no? claro. Entonces ya la cosa se ha convertido en algo muy sangriento, hablando de violencia y un religión. peligro también para la propia integridad de los propios sacerdotes, ¿no? Y claro, en el fondo pues quiere decir que han evolucionado también, ¿no? Porque yo creo que todos hemos evolucionado con lo que está pasando en los últimos años en México, ¿no? Bueno, nos queda un minuto, pero me gustaría comentar una última noticia. Celebración de uniones gay, celebran el fallo por uniones gay en Edomex, en el Estado de México. Y la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual del Estado de México celebró el fallo de la Suprema Corte que permitió precisamente mediante el amparo el matrimonio gay de algunas personas. ¿Eso qué te indica como, digamos, como tendencia en nuestro país o cómo lo ves? Bueno, me parece muy positivo que todo lo que sucedió aquí en el Distrito Federal, que empezó a abrir jurisprudencia y empezó a abrir toda una situación a la invisibilidad y a la homofobia ambiente tan feroz. Acabo de estar en una tesis de doctorado en Guadalajara la semana pasada que se llamaba De los homosexuales también es el reino de los cielos, y donde combinaba las luchas políticas lésbicas con las luchas de la diversidad religiosa, con las luchas de género, y combinaba en esta tesis los tres tipos de hábitos que llamaríamos en términos de Pierre Bourdieu, y me parecía muy interesante ver la articulación de diferentes luchas que en determinados momentos confluyeron y luego se volvieron a separar, pero que va creando lentamente un ambiente de apertura para estos invisibilizados y violentados. Fernando, pues te agradezco muchísimo. Fíjate cómo todos estos comentarios al final van siempre, aunque no queramos, en la línea de las temáticas que discutimos, y en este caso cómo hay mucho de violencia detrás de tantas cuestiones religiosas donde la gente asume que es todo para la paz y la armonía, pero no siempre es así, ¿no? Y en el caso de la homosexualidad, ya nomás por último, cuando Joseph Ratzinger, hablando de Iglesia Católica, en el 86 dice que la homosexualidad es una naturaleza objetivamente desviada, claro, hay de una violencia en esa interpretación brutal. Así es. En fin. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Regresamos en un minuto.